Saludamos a toda la audiencia de Radio Crisol y TV Crisol, RTC-A. Le damos muchas gracias por sintonizarnos, por recibirnos. Y como ven, ahorita es una mesa de diálogo donde vamos a compartir diferentes reuniones. Todos somos cristianos, todos somos de alguna manera hermanos, apreciados, amigos, todos. Nos encontramos aquí en las instalaciones Inesac Garza, 1953, esquina con Cotencal, aquí en el centro de Monterrey. El tema que vamos a desarrollar o que vamos a platicar el día de hoy, Martin Luther King y la defensa de los derechos civiles, la igualdad y la inclusión. El segundo segmento trata de tropicalizar el problema del racismo de Estados Unidos aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, presentando gestos, lenguajes, cuestiones discriminatorias en relación a las personas, ya sea pobres, indígenas o migrantes. Las preguntas son las siguientes: ¿de dónde nos viene la influencia del racismo? ¿De Estados Unidos o de España? 2. ¿Los españoles en la conquista infundieron el racismo y el clasismo en los mexicanos mestizos? Y la tercera pregunta: ¿en la educación mexicana se ha cultivado el racismo y el clasismo? Mi estimado Martín. Gracias, Samuel. Pues mira, yo quisiera comentar que en todas las culturas y en todas las épocas, y como consecuencia de nuestra naturaleza frágil por el pecado, ha habido discriminación y ha habido segregación. Lo podemos evidenciar muy fácilmente porque en las culturas prehispánicas, antes de la llegada de cualquier europeo a América en la era moderna, ya existían las clases y las diferencias. Había los tlatoanis, los sacerdotes, las clases pudientes, los macehuales, que eran el pueblo, y todavía por debajo de ellos estaban los esclavos. Y en algunas culturas no solamente se les hacía trabajar, sino que se les sacrificaba ritualmente y se les comía. Entonces, pues más que tratarlos como un objeto, no puede haber peor discriminación. Y sin embargo, no cambió mucho la situación con la colonia, con la colonización, porque de todas maneras solamente cambió la forma. Ahora había otras formas de discriminar y de segregar. Desgraciadamente mucha de esta herencia todavía nos queda, y es común que en ciertas regiones o en ciertos lugares de México y de nuestro estado se siga discriminando a las personas por su color de piel, por su etnia, por su religión, etcétera. Entonces, pues es una tarea que tenemos todos pendiente. Estimado Pastor Joel Sierra. Sí, muchas gracias. Bueno, es que buscar si el racismo viene de acá o viene de allá, viene de Estados Unidos, viene de España, es como echarle la pelota siempre al otro, ¿verdad? En realidad, como dice Martín, todos tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa las raíces del racismo. Todos somos racistas, en realidad. No vino de España porque, como bien lo dice Martín, no solo la sociedad mexica estaba estratificada jerárquicamente, sino que ellos también le decían a su manera a los grupos que no hablaban el náhuatl, chichimecas, ¿verdad? Y ese era no había una tribu propiamente que fueran los chichimecas, sino que era un término genérico que abarcaba a todos los que fueran incivilizados o bárbaros o que no sabían hablar el idioma náhuatl, que era una lengua culta, una lengua fina, ¿ya? Y la palabra chichimeca puede traducirse como perro, ¿verdad? Hombres que son perros, ¿no? También hay otra versión que puede ser, ¿verdad?, de la piel roja, pero más bien yo me inclino a pensar que era un término despectivo por parte ya de los mexicas. Entonces, el racismo no lo trajeron los españoles, ¿no? El racismo está en el corazón humano, independientemente de qué raza tengamos o qué lengua hablemos. Por ser seres humanos, tenemos el pecado y tenemos la necesidad de arrepentirnos y convertirnos. No importa que seamos de una familia cristiana o de una familia católica o evangélica o lo que sea,
Todos necesitamos convertirnos al Evangelio, conocer al Señor y darle al Señor nuestro corazón, abrir nuestro corazón a Cristo, para comenzar a erradicar el problema del racismo, que es muy profundo en nuestro corazón. Mi estimado pastor Mario Isasi, ¿la educación mexicana se ha cultivado el racismo y el clasismo? Sí, y como decían mis compañeros panelistas, pues esto no es que provenga de tal o cual parte, sino que proviene del corazón del hombre, el racismo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, pues el racismo más que nada viene de nosotros, del miedo a eso que no conocemos. Estimado pastor Misael. Sin duda alguna que coincido con todo lo que se ha dicho. El corazón humano tiene un defecto y tal como heredamos esa tendencia al pecado, pues hemos venido reproduciendo en cada generación y en nuestros descendientes esa tendencia natural a discriminar, a hacer de menos, a separar. Y creo que definitivamente a través de los tiempos en el continente viejo, como le llaman, en Estados Unidos, en América, en la conquista, pues no es que solamente trajeron eso, sino simplemente el ser humano tenía esa debilidad, esa tendencia. Y creo yo que actualmente en el entorno de nuestro México, en el entorno de la educación, aunque se trata de legislar que no suceda, aunque hay reglas, aunque hay leyes, aunque hay escenarios que se ponen para que sean parejos para todos, aún nos encontramos en circunstancias y en momentos como sucedió en los tiempos de Martin Luther King. La realidad es que no es así todavía. Y creo que esta es una invitación para que enarbolemos esas banderas de lucha, de defensa por esos valores, por esos principios y por ese ambiente de paz y de unidad que el ser humano requiere como lo hemos recibido de la Santa Palabra. Gracias. Continuando con nuestro tercer segmento, mi estimado Martín, como comunidad cristiana, ¿cómo podemos sumarnos en la lucha por la inclusión y la igualdad? Muy bien, pues yo creo que podemos actuar en dos sentidos. Uno, en la forma individual, cada uno de nosotros como persona, aprender a tratar a todos sin distingo, a tratarlos a todos con la misma dignidad, porque todos somos imagen de Dios y por lo mismo todos debemos de recibir y dar el mismo respeto. Y como grupo, como colectividad, pues podemos apoyar sumándonos a todos aquellos esfuerzos o iniciativas que ya existen o promoviendo algunas otras. Es importante conocer, por ejemplo, que en México existe un Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el CONAPRED, y además existen muchas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que promueven el conocimiento de las diferentes culturas y están atentos a la discriminación. Gracias. Mi estimado pastor Joel, ¿qué podemos hacer para superar las expresiones, manifestaciones racistas, clasistas de nuestra cultura mexicana en las familias de nuestras congregaciones religiosas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, decía Miguel de Unamuno que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Y es muy importante conocer más, informarnos más de la historia y también de la geografía, viajar y leer todo lo que podamos. Por ejemplo, yo me sorprendí de enterarme que en nuestra historia mexicana el ingrediente afro-mexicano jugó un papel importantísimo para la lucha de la independencia. José María Morelos y Pavón era mulato, así como Vicente Guerrero. Eran ellos de raza afro-mexicana, ¿verdad?
Pero en las escuelas no nos lo enseñan así, ¿no? Y la contribución de lo africano en la identidad mexicana casi no se ha sabido valorar, ¿verdad? Los africanos fueron traídos a México como una iniciativa de Fray Bartolomé de las Casas por salvarle la vida a los indígenas que bajo el sistema de las encomiendas españolas estaban siendo exterminados con el trabajo terrible y las enfermedades y todo. Y entonces se incorpora la fuerza de trabajo de los esclavos africanos y vienen estos a enriquecer nuestra cultura, nuestra música, nuestro folclore, nuestra comida, nuestra manera de hablar. Hay mucho de esta tercera raíz africana que forma parte de la identidad mexicana, no solo lo español y lo indígena. Entonces, yo creo que eso, conociendo, ¿verdad? Y también intencionalmente, Samuel, haciendo el voto de nunca más volver a decir un chiste racista, nunca más reírse de un chiste racista, ni celebrar un chiste racista o un comentario racista en la vida de la congregación religiosa, en la vida de la iglesia, ¿no? Animar a que si somos creyentes cristianos, tenemos una manera de hablar que es santa, y esa manera santa de hablar no incluye para nada referencias a burlonas al color de la piel de alguien o gestos o expresiones que revelan racismo. Mi estimado pastor Mario Isasi, así como decía el pastor Joel ahorita, ¿cómo podemos desterrar esos dichos, refranes, gestos despectivos en nuestra cultura? ¿Algo más? Bueno, primeramente, como dijo el pastor Joel, primero que nada, informándonos, educándonos. ¿Verdad? Primero que nada, educándonos. Tratando de cambiar nuestro lenguaje. Porque a veces decimos una cosa y tal vez para nosotros no sea ofensivo, pero para otra persona puede ser ofensivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no hablamos igual los regiomontanos a los de Veracruz o a los de Sinaloa o a otras partes. Y a veces nuestras maneras de hablar son ofensivas hacia los demás. Entonces también tenemos que, una, educarnos, otra, informarnos, y la tercera, pues como estamos haciendo ahorita, a través de dialogar. Pastor Misael, ¿cuáles son las causas y los efectos del racismo y el clasismo? Sí, creo que uno de los elementos que han mencionado nuestros compañeros es el informarte, el conocer, el saber. Y eso define quién eres tú. Porque la persona que es racista, que es clasista, es una persona insegura, una persona que no sabe quién es, que no sabe el valor que Dios le da. Cuando nosotros conocemos el valor que tenemos como personas, sin necesidad de pisotear los derechos de otra, entonces entendemos el valor de la vida, entendemos quiénes somos, y eso nos lleva entonces a evitar y a poder contribuir con un ambiente de unidad y paz. Recuerdo aquel momento en que Jesús estaba por ascender al cielo, dice la Escritura, y dice que estaban en el momento de la última cena. Ustedes recuerdan esa escena, y entonces todos esperaban que viniera un siervo a lavarle los pies, porque esa era la tradición. No se podía concebir que un líder, que un rey, que un maestro hiciera una labor de siervo. Sin embargo, Jesús dice que se despojó de todo lo que tenía, fue hasta donde estaban sus discípulos y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Él iba al cielo, no le iba a quitar nada a hacer eso. No le hacía más ni menos, simplemente era un servidor. Cuando nosotros entendemos el valor que Jesús nos da, el valor que nosotros tenemos como seres humanos delante de Dios, es entonces cuando nosotros podemos evitar lo que hoy estamos platicando aquí acerca del racismo, precisamente el clasismo. Y creo que
las causas principales del racismo y del clasismo, pues es la falta de conocimiento de quién soy yo, la falta del conocimiento del valor que Dios me da. Y creo que es una situación muy simple. Cuando tú estás seguro de lo que Dios te da, cuando tú estás seguro de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo único que puedes hacer es tratar bien a las personas, extender la mano, ser compasivo, misericordioso. Cuando tú no has entendido el valor que Dios tiene para ti, es entonces cuando se genera esos ambientes de discriminación, y como decíamos hace rato, incluso aún en nuestros ambientes, en nuestros círculos familiares, religiosos, suceden esos chistes inocentes, Pastor Joel, ¿no? Y esas son de las cosas que tenemos que ir un poquito, pues no un poquito, mucho, desterrándolas. Y ya para finalizar, la última pregunta: ¿cómo podemos convivir con alguien racista o clasista? ¿Qué podemos proponer para evitar esas confrontaciones, evitar esa violencia? ¿Cómo podemos invitar para hacer la paz y luchar contra ese racismo? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Está abierta. Para que pueda haber paz en nuestra sociedad, primeramente tiene que haber paz en nosotros. Y la paz empieza desde nuestro interior, ¿verdad? Yo expreso lo que soy interiormente a través de mis actos, a través de mi manera de convivir o de relacionarme con los demás. Entonces, queremos paz, pero primero tenemos que estar en paz. Esa es mi humilde aportación. Yo creo que un elemento clave es el respeto hacia quienes en algún momento incluso no solamente piensan diferente y actúan diferente que nosotros, sino también a esos que no están seguros y que practican quizá alguna clase de racismo hacia otra persona. Generalmente la naturaleza del ser humano es querer cambiar a quien tiene un error, ¿no? Oye, te voy a decir, mira, cuídate, esto, haz esto. Y generalmente lo que logramos es que se comience un conflicto, ¿no? Entonces el respeto, el modelar, el ser quien eres tú como cristiano, creo que es una de las formas de convivir con aquellos que están a nuestro lado, que viven esa desafortunada actitud de menospreciar a los demás. A mí me hace pensar en la situación, me hace pensar a mí en la situación de el pastor Martin Luther King Jr. y en la ambigüedad de la religión cristiana. Es ambigua en el sentido de que todo el contexto de Martin Luther King Jr. estaba informado sobre el cristianismo. Y era una sociedad cristiana, pues el mismo racismo que Martin Luther King Jr. vivió estaba informado por la Biblia, tenía una supuesta base bíblica, ¿verdad? Y entonces representa una forma, tal vez errónea, de interpretar ciertos pasajes de la Biblia que se traducen en actitudes racistas, ¿no? Y él tuvo que lidiar con esta situación de enfrentar con el lenguaje bíblico a sus hermanos en la fe, otros bautistas y otros protestantes y católicos que eran cristianos, pero que también eran racistas, ¿no? Y es decir, yo creo que ahí tenemos que nosotros también aprender a apelar al Evangelio, apelar a la Biblia, cuando convivimos con personas racistas que indudablemente tienen algo, aunque sea un poquito, un pincelazo por afuera, una barnizada de cristianismo, pero tienen una referencia al Evangelio. Y ahí yo creo que nuestro recurso es ese, ¿no? Invitar a mi hermano y a mi hermana a volver al Evangelio, y no solo de mente o de pensamiento, sino en la manera de vivir. Si me permites, yo nada más quisiera agregar el valor de la familia en este proceso formativo, que sin duda es el primer punto de contacto entre el individuo y la sociedad. Es en las familias donde se tiene que educar,
donde se tiene que formar y donde se tiene que presentar esta información para que el individuo crezca y aprenda a respetar y a convivir en paz con todos los demás. ¿Alguien que quiera compartir allá afuera de cabina? Bueno, no, yo quisiera ir más allá y comparto muy bien lo que dice nuestro querido consiervo Martín. El punto de partida en el hogar es importantísimo y cómo nosotros debemos dar los fundamentos clave para reflejar desde la perspectiva cristiana lo que el Evangelio nos manda a hacer. Yo sinceramente quiero abordar, todo es posible, como dice el pastor hermano adventista, tiene que ver con el respeto, pero más allá creo que necesitamos movernos a una forma de enseñar, de buscar la forma de cómo transmitir y comunicar lo que nos dice el Evangelio en función, viéndolo desde los lentes como cristianos, en este tema tan real y que se convierte de manera grande según la situación, como también en la parte micro. Entonces, internamente, como decía el pastor Joel, hay comunidades y lamentables, se sigue viviendo, a lo mejor no desde una perspectiva de color, sino de otros, de otra forma, pero aplicando la misma función. Entonces necesitamos empezar a generar en la unidad de las comunidades, indistintamente del apellido que tenga, porque esto es una situación que nos llega a todos como comunidad eclesiástica en función de qué hacer, cómo trabajar, de qué manera podemos enseñar, cómo nos encarnamos en nuestras comunidades, qué conocemos en nuestras comunidades, qué cosas podemos aportar en nuestras comunidades desde nuestra perspectiva como iglesia y de forma de cómo podemos extender nuestras manos para empezar a hacer un trabajo que ayude a lo mejor en un proceso de que genere un movimiento para ir desmontando esas estructuras pues, que se han establecido a través del racismo. Gracias. Gracias. Sí, sí. No, pues yo pienso que también hay que ver las consecuencias de este racismo que se vive en nuestras sociedades, ¿verdad? Sobre todo en México y en el estado de Nuevo León. Yo pienso que hay un gran temor delante de aquello que aparece distinto a mí y este es como un mecanismo de defensa y lo que estoy haciendo con el racismo es defender mi posición, defender mi estatus, defender o simplemente asegurarme como en una zona de confort en esa situación. Y hay que ver, primero hay que ser conscientes que todos somos racistas por naturaleza, tenemos un grado de racismo y hay que ser conscientes para evitarlo. Y el ser conscientes de ello nos invita también a decir, en este momento puedo ser racista y puedo detener mi acción o mi pensamiento o mi criterio, porque nos dejamos de llevar tantas veces por criterios distorsionados que me ha creado la cultura, el contexto, la escuela, la familia. ¿Sí? Y puedo ser consciente en qué momento soy racista y en qué momento puedo también dejar de serlo, opto por serlo. Entonces, ahí pues una invitación también a la conciencia de cada uno de nosotros y decir, hasta aquí dejo de ser racista y opto por la apertura y el conocimiento de aquello que es diverso mío, que no es como yo lo creo, yo lo pienso. Por otro lado, también pues sí quería que las personas que sienten ese racismo por parte de la sociedad o por parte de la comunidad eclesial, nosotros que somos líderes religiosos, se acerquen a sus pastores y digan, yo estoy viviendo una situación de racismo, para ver cómo se le puede ayudar y apoyar en darle una mano. El problema en el racismo es de que pensamos que es así y las personas piensan que es así. Que me hagan un chiste por mi estatura, por mi peso, por mi color, por mi raza, por mi credo, por mi preferencia, por lo que sea. Y no es así. No es normal el racismo. Entonces hay que aprender a denunciar el racismo, armarnos de valor y por eso está siempre el líder que está delante de mí para ser consciente de que el racismo se puede denunciar. Gracias. A nombre de Radio y TV Digital Crisol, en este panel estuvo participando el profesor y pastor Joel Bob Sierra,
pastor bautista. Mario Mendoza, profesor ingeniero católico. Misael Pedraza, pastor adventista. Mari Isasi, pastor evangelista. Y un servidor, Samuel García, también pastor evangelista. Yo nada más quiero terminar con una frase que también mencionaba el reverendo Martin Luther King. Todos tenemos un sueño, pero la que me gustó a mí fue: no los veo ni por color de piel ni religión, sino que a todos los veo como hermanos, hijos de Dios. Todos aquí yo creo que opinamos y damos muchos puntos de vista importantes. Les invitamos a cada uno de sus iglesias, congregantes, a decir no al racismo. Agradezco a todos aquí en el PAN. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.